Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro. Habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando, tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo y el capítulo de hoy es Josué 16. Una alarmante nota al final de un gran día. La guerra ha terminado en Canaán. Los combates han cesado y la tierra descansa de la guerra. Las 9 tribus y media restantes recibirán su herencia en este orden. Judá en Josué 15, Efraín en Josué 16, Manasés, la otra media tribu en Josué 17, Benjamín capítulo 18, Simeón en Josué 19, Zabulón en Josué 19 y también Isaacar, Aser, Neftalí y Dan en el capítulo 19. La herencia de Judá estaría marcada por la fascinante historia de un hombre de 85 años que le negaran una promesa de tierra que llevaba 45 años esperando. Caleb pide su zona montañosa, la recibe, entra en Hebrón y expulsa a los 3 gigantes que vivían en su tierra. Es la conmovedora historia de un hombre que, al final de su vida, conservaba el espíritu de lucha para obtener lo que Dios le había prometido. Josué 16 y 17 cuentan la historia de los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Escucha el versículo 1. Tocó en suerte a los hijos de José, desde el Jordán frente a Jericó, las aguas de Jericó al oriente, hacia el desierto, subiendo desde Jericó por la región montañosa a Betel. Seguía desde Betel la luz y continuaba hasta la frontera de los arquitas, en Atarot, y descendía hacia el occidente al territorio de los jafletitas, hasta el territorio de Bet-Orón de abajo, y hasta Geser, y terminaba en el mar. Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Recibieron su herencia, pero entonces ocurrió algo malo, realmente malo. Fue una alarmante nota al final de un gran día. El capítulo más corto de Josué termina con unas palabras que vivirían en la infamia dentro de Israel. Parece improbable e inimaginable que, después de Josué capítulo 15, aparezcan estas palabras, pero no expulsaron a los cananeos. Esta declaración llega inmediatamente después de que Caleb expulsara a los 3 hijos de Anac, que eran gigantes. Era como si Caleb hubiera establecido el criterio y el modelo de cómo debía hacerse. Y entonces, sin ninguna advertencia, leemos estas palabras en el 10. Pero los de Efraín no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser. Por tanto, los cananeos habitan en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajos forzados. Pero los de Efraín no expulsaron a los cananeos. Sería la receta para un desastre después de haber peleado la batalla. Me quedo pensando, preguntándome por qué. No sé si es porque ellos están cansados de pelear. No sé si pensaron, somos más fuertes que ellos y no tenemos que preocuparnos por ellos. No sé si creyeron que influirían más sobre los cananeos de lo que los cananeos influirían sobre ellos. La frase, no los expulsaron, volverá a aparecer una y otra vez en Jueces capítulo 1. De hecho, podemos verla 7 veces. 7 veces otras tribus hicieron lo mismo que los hijos de José. ¿Acaso iniciaron ellos una avalancha de engaño, apatía y de negligencia? Estas victorias incompletas volverán más adelante para perjudicar a Israel. Dios ya les había dicho qué debían hacer cuando entraran a poseer la tierra, y también les había advertido lo que ocurriría si ignoraban sus instrucciones. Dios les había dicho esto en Deuteronomio muchos años antes de Josué 16. Esto es Deuteronomio 7:1. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos.
No contraerás matrimonio con ellos, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Dios no podría haber sido más claro con Manasés y Efraín, y ellos tampoco podrían haber mostrado con mayor claridad su desprecio por Deuteronomio 7. Caleb expulsa a 3 gigantes y ahora tenemos a la primera tribu, permitiendo que el enemigo coexista con ellos dentro de su propia heredad. Esto demuestra un acto de suicidio y sabotaje. Y esto no es solo un problema del antiguo Israel, esta batalla inconclusa sigue ocurriendo hoy. La batalla por las almas, la salvación, por medio de la evangelización, la oración y el ayuno, puede arruinarse por la falta de rendición de esas personas. Pasa cuando quieren a Jesús para ir al cielo, pero no como el Señor de sus vidas. Cuando esto pasa, reciben una heredad como la de Efraín y la de Manasés, y comienzan a coexistir con el enemigo en lugar de pedirle a Dios que les ayude a expulsarlo por completo. El gran predicador bautista Van Hafner dijo una vez, una esposa que es fiel a su esposo en un 85% no es fiel para nada. Tampoco existe la lealtad a tiempo parcial hacia Jesucristo. Ellos eran leales a un 85%. El señorío significa que Jesús es quien manda. A ningún enemigo de la cruz se le puede permitir vivir en el alma redimida que Cristo compró. Una de las señales del señorío de Cristo es el bautismo en agua. Cuando los primeros cristianos declaraban su fe y eran bautizados en agua, gritaban desde el río, Jesús es el Señor. El bautismo en agua siempre ha representado el primer paso de un creyente en su rendición al señorío de Jesucristo. William Barker cuenta la historia de un mecánico de la compañía Ford en Detroit que se convirtió al cristianismo, fue bautizado y comprendió lo que significaba el señorío. No permitiría a ningún cananeo en su vida, y había uno que debía expulsar. Poco después de ser salvo, el Espíritu Santo lo confrontó para que devolviera unas piezas de automóviles y unas herramientas que había robado de la compañía antes de convertirse. A la mañana siguiente, llevó todo de regreso a su empleador y le explicó que acababa de ser bautizado y quería corregir lo que había hecho. Su jefe quedó atónito, así que envió un telegrama al señor Henry Ford, que estaba fuera del país, para preguntarle cómo debía manejar esa situación. El señor Ford respondió inmediatamente diciendo, construyan una represa en el río Detroit y bauticen a toda la ciudad allí. Charles Spurgeon dijo, si Cristo es el Señor de todo, debe ser Señor de nuestro dinero, tiempo, talentos y nuestra lengua. No lo hemos coronado verdaderamente si retenemos alguna parte de nuestra vida. Sí, Él quiere a los cananeos fuera de mi vida, no hay ninguna discusión. Realmente no sé qué estaban pensando Efraín y Manasés. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.